Aunque es la tercera o cuarta vez que nos vemos, realmente esta es la primera vez que tú y yo podemos sentarnos así a conversar, ¿no? Recuerdo cuando viniste en el primer coloquio, que tuvimos la posibilidad de escucharte y también yo tuve la posibilidad de recibir feedback de tu parte sobre una cuestión metodológica. Sí, de tu trabajo. Sí, cuando estaba trabajando en el tema de terremoto. Y pues bueno, en este momento sí decía cómo aprovecho muchísimo tu presencia también para conversar sobre inquietudes que yo mismo tengo a través del trabajo y que estén relacionadas también a lo que tú haces, ¿no? Entonces, lo que quisiera conversar contigo es sobre este recorrido, este trabajo que tú has hecho alrededor del trauma psicosocial, la investigación en el tema de la memoria y también los abordajes que eso permite o los abordajes que están relacionados, ¿no? Y cuando se piensa, digamos, en este del trauma psicosocial, pienso un poco en las cosas que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, pero también que han pasado hace no muchos años con el terremoto, cuando vimos el impacto que fue para muchas personas, el ver la devastación dentro de su ciudad, dentro de su vecindario y su propio hogar, y también el proceso de reconstruir y luego superar eso, ¿no? Pero no se iguala a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y tú hiciste el día de hoy tú y Olivier hicieron importantes diferencias, ¿no? Que no se puede entender el trauma como dentro del fenómeno natural, entre comillas, con respecto al tema de la violencia. Y creo que en algún punto estos temas van a volverse mucho más relevantes en nuestro contexto, porque probablemente todavía no nos damos cuenta de los efectos que va a tener nuestras relaciones sociales en el Ecuador, porque todavía estamos, diríamos, en esa fase en donde la violencia está ocurriendo, ¿sí? Entonces es más bien cuando, digamos, pasa esa violencia que podemos ver más los efectos que esto ha dejado, ¿no? Entonces, creo que en este sentido me gustaría mucho escuchar primero de tu parte cómo concibes esta cuestión del trauma psicosocial en relación a las violencias, ¿no? Estas grandes violencias ejercidas desde instituciones, ejercidas desde poderes que están gobernando la vida de los demás, y un poco cómo lo conceptualizas también desde ahí, eso como un punto de partida. Vale. Sí. Tal vez contarte un poco la trayectoria, ¿no? Que he seguido de estudiar este tema y por qué este tema se transformó en un tema que me interesó investigar, ¿no? Yo creo que el suceso de la dictadura militar y civil, es bien importante hacer esa apreciación, ¿no? Que es civil y militar, es una dictadura que duró 17 años en Chile, marcó, yo creo, de una manera, en diversas maneras, no solo a las víctimas directas en sus cuerpos, ¿no? Con el daño que sufrieron, detenidos desaparecidos también, mucha gente torturada, sino que hay un autor psicólogo español que evocaba yo hoy día, Ignacio Martín Baró, que además era sacerdote jesuita, también como Carlos, ¿no? Y él se fue a estudiar a El Salvador, a trabajar a El Salvador, y acuñó el concepto de trauma psicosocial, ¿no? Que es una manera distinta de entender el trauma, ya sea desde Freud o ya sea como hoy día Olivier hablaba del trauma producto de las violencias, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Nosotros en Chile también tenemos terremotos, pero el trauma psicosocial, dice Martín Baró, lo interesante, y yo creo que ayudó a mucha gente a pensar y después a repensar, por ejemplo, que había pasado en el Holocausto, ¿no? O que había pasado en la Guerra Civil Española, es que hace una diferencia importante porque no solo los y las, por así decir, directamente afectadas son quienes van a vivir los efectos de la violencia, sino que Ignacio Martín Baró decía, cuando la violencia se introduce, la violencia política, ¿no? Se introduce en las relaciones sociales y en la manera que tenemos después de establecer relaciones. A nivel social, a nivel familiar, pero entonces quedamos con una manera de establecer relaciones. Y yo creo que, por así decir, el descubrimiento de ese concepto fue el que ha llevado en mi trayectoria a entender cómo el hecho de la dictadura pudo tener distintas maneras de afectarnos y de ser afectados y afectadas. Y luego en algún minuto me hice la decisión, ¿no? De poder estudiar eso. Entonces,
partí estudiando primero en mi tesis de doctorado en Lovaina cómo había sido el exilio, ¿no? Esto de tener una migración forzada, ¿no? Cómo había influido en las personas que habían tenido que salir, muchas de ellas que habían vivido situaciones de prisión política y por lo tanto tortura, y que salen al exilio, y cómo eso había afectado sus vidas. Y de ahí yo creo que otra coordenada importante en mi comprensión del fenómeno, que es la que evocaba yo hoy día, y creo que lo que les está pasando a ustedes, pero también en otros países latinoamericanos, es importante, es la coordenada de las generaciones, ¿no? Porque están las generaciones, tú decías, ¿no?, afectadas directamente, pero también están las otras generaciones, las que incluso, por ejemplo, en el caso chileno, no habían ni siquiera nacido, ni para la época del golpe militar, ni para la Unidad Popular, ni durante la dictadura, sino que posteriormente. Y este concepto, yo creo, además como yo lo he usado principalmente con un andamiaje metodológico, ético y epistemológico de investigar desde los relatos de vida, ¿no?, desde las narraciones, permite que personas de distintas generaciones puedan tomar la voz, lo cual también les hace posicionarse como sujetos, ¿no?, en relación a lo que pasó, en relación a cómo eso les afecta, más allá de que sus familias o ellos o ellas mismas sean directamente afectadas. Entonces, cuando me preguntabas ahora y me decías, estamos viviendo ahora directamente la violencia, yo creo que algo interesante que ocurrió en Chile fue que durante el periodo mismo de la dictadura, ¿no?, muchos psicólogas, también trabajadores sociales, abogados, se dedicaron a atender a las víctimas, ¿no?, que venían saliendo de las prisiones, y se dieron cuenta justamente que las conceptualizaciones psicoanalíticas o sistémicas o de otro tipo quedaban cortas porque tenían que ampliarlo esto del trauma psicosocial, ¿no?, por una parte. Y por otra se dieron a escribir en esos mismos momentos qué estaba pasando, qué veían ellos que sucedía. Entonces, gente de mi generación, que vinimos después, muchos que hemos sido formados por esas personas, también hemos podido ver cómo ha habido un transcurrir distinto y cómo distintos hechos sociales que han ido marcando la historia del país van marcando de manera diferente cómo las distintas generaciones se posicionan, ¿no? Yo decía hoy día, hacen memoria o construyen una historia sobre lo que sucedió, y yo creo que son muchas veces versiones de aquello que sucedió que a lo mejor entran en conflicto. Pero ¿cómo aprendemos, ¿no?, a vivir en conflicto sin que eso signifique un quiebre social, como por ejemplo el que ocurrió en mi país, ¿no?, o el que puede estar ocurriendo, o tal vez como atisbos de eso, de lo que ustedes nos han contado y hemos visto que está pasando aquí en el Ecuador? Como que yo creo que lo interesante es poder preguntarnos y poder establecer también dispositivos, así le llamo yo, dispositivos para producir datos y otros dispositivos para analizar esos datos, de manera de ir dejando registro, pero poder dar voz a distintos como personajes, ¿no?, que están en lo que yo le he llamado así la escena del trauma. Estaban los directamente implicados y las directamente implicadas, las víctimas, pero también existen una serie de otros personajes en esta escena del trauma que también hemos ido acercándonos a ellos y ellas para investigar. Por ejemplo, aquellas personas que tuvieron que recoger los testimonios en una comisión de verdad, ¿no? Hubo una comisión de verdad el año 2003, que aparece su informe el año 2004, sobre la tortura y la prisión política. Y ahí otra pregunta que me hice en relación a la que me venían haciendo, ¿no?, ¿quiénes son estas personas que tuvieron que escuchar los testimonios? ¿Por qué? ¿Qué rol social cumplen estas personas, ¿no?, y cómo lo hacen? Entonces, otra manera de preguntar por la violencia, creo yo, es preguntarle a distintos actores implicados. Otro estudio que hicimos con Francisca Mendoza, que es una colega con quien investigamos juntas, fue, por ejemplo, vecinos y vecinas de centros de tortura. Entonces, la idea también de este concepto del trauma psicosocial es no necesariamente aquellos, insisto, implicados directamente, sino que en este escenario del trauma existen un montón de otras y otras que estaban o no estaban al momento que ocurrieron los hechos, como los vecinos, por ejemplo, de un centro de tortura, como estos profesionales que recogieron testimonios 30 años después del golpe, o hoy en día las nuevas generaciones que están, ¿no?,
y qué historias se les cuenta, qué historias ellos y ellas construyen. En Santiago, algo evocado yo hoy día, en el año 2019, en octubre, una revuelta social, algunos le llaman estallido social, ¿no? La gente vuelve a las calles, hay una gran demanda por igualdad, por educación, por derechos sociales bien fundamentales, y ahí también se escuchaban consignas políticas que tenían que ver con la dictadura. Entonces también preguntarnos y preguntarse ahí también como investigadoras, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? De aquello que ocurrió casi hace 50 años, pero que sigue estando, y qué efectos va generando, cómo va estableciendo, retomando a Martín Maronó, maneras de relacionarnos que tal vez tienen que ver con eso. Por ejemplo, evitar el conflicto. Por ejemplo, no querer hablar sobre ciertas temáticas porque sabemos que vamos a enfrentarnos. Pero yo creo que es interesante poder como investigadoras o investigadores ahondar en eso y poder contribuir también a cómo desde ahí hacer llegar a quienes puedan tomar ciertas decisiones políticas a partir de lo que vamos aprendiendo que la gente nos va contando. Me da muchas más ganas de ir ingresando, profundizando en este tema de la memoria, ¿no? Al hablar de esto. Y me hiciste pensar mucho en el trabajo de Pamela Yates en Guatemala con el proceso documental que ella realizó. Y bueno, ella iba con la intención de hacer un documental sobre una revolución en Guatemala en principios de los 80 y no se daba cuenta que estaba filmando un genocidio, ¿no? Y luego pasó que esta autora, su documental le sirvió para un proceso de comisión de la verdad, para el juicio de Ríos Montt y otros militares, pero al mismo tiempo se confrontaban una serie de versiones, es decir, el trabajar sobre la memoria no significa necesariamente trabajar sobre la verdad de los hechos, no, sino que significa sobre cómo se sitúa colectivamente, socialmente, el recuerdo de la dictadura, ¿no? Entonces, ellas empiezan a hacer un montón de solicitudes de hacer correcciones en su documental, de quién perpetró, si fue la guerrilla o si fueron los militares, ¿no? Entonces, al hacer las correcciones, hace las correcciones en algunos pasajes, en esas correcciones lo que se evidencia es que no existe esta idea de construir la memoria basado en los datos exactos de cuándo y cómo y quiénes sucedieron, sino sobre lo que la misma violencia produce, es que justamente se borran las posibilidades de rastrear los hechos los hechos como un dato, sino más bien la memoria es otra cosa. Exacto. Sí. Y a mí me gustaría entender mucho tu apreciación de la memoria en ese sentido, ¿no? Es bonito el ejemplo que pones porque tenemos documentalistas también en Chile, ¿no? que han hecho un gran trabajo precioso, ¿no? Respecto a situaciones que ocurrieron. Yo creo que los investigadores sociales tenemos un rol distinto al que pueden tener los documentalistas o las documentalistas, los que pueden tener las fotógrafas o los fotógrafos, ¿no? Donde también allí hay una imagen que uno dice, esto no ocurrió, ¿no? Estoy pensando en un libro de Didi Uberman que se llama Imágenes pese a todo, ¿no? Que fueron unas personas que tomaban imágenes en uno de los campos, creo que era Auschwitz, y que sacaron escondidamente unos negativos, ¿no? Y de manera que la gente pudo ver, es verdad, ¿no? Existen estos campos de exterminio, existen los hornos, pero yo creo que la función nuestra es distinta también a la pericial, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con dar crédito a cierta verdad de lo ocurrido. Lo que yo veo y lo que yo entiendo de la memoria colectiva en tanto una construcción social, ¿no? Es que existen distintas versiones de esta memoria, versiones que muchas veces pueden estar en disputa, ¿no? Y entonces existen distintas coordenadas a través de las cuales uno puede situar esas disputas. Por ejemplo, la generacional, que es a mí la que más me ha intrigado. Julio Cortázar, el gran autor, ¿no? Él dice que cuando él escribe un cuento, lo que hace es sacarse de encima una alimaña, ¿no? Que lo anda como persiguiendo. Yo creo que el tema generacional es algo que a mí me persigue, una cierta obsesión que tengo, ¿no? Cómo distintas generaciones, por ejemplo, construyen versiones de aquello que ocurrió, que no necesariamente es la verdad de lo ocurrido. Lo que me interesa, porque creo que la memoria es una construcción social, ¿no? Donde distintos elementos hacen que uno llegue finalmente a construir cierta versión,
¿Y por qué esa versión es tal como es, ¿no? Al utilizar el relato hay un sustento también de que a través de las narraciones nos construimos identitariamente, en tantos sujetos, ¿no? Y entonces también ahí no es que una versión sea más verídica que la otra o sea necesariamente más ajustada a la realidad que otra. Yo creo que esa es labor de los historiadores, las historiadoras, tal vez los documentalistas y las documentalistas, aunque igual hay un punto de vista, ¿no?, que van a utilizar.